Muy buenos días, bienvenido un día más y como cada día a este canal, tu canal Dios y Fe. En primer lugar y como siempre antes de comenzar, agradecerte que lo hayas escogido, que me hayas escogido para tu lectura diaria del Santo Evangelio. Deseo de todo corazón que lo disfrutes y que te acerque su lectura y su reflexión un poquito más a Dios. Como cada día te pido de corazón que disfrutes, que vivas las lecturas y sobre todo que dejes que las palabras de Dios te llenen el alma y te hagan sentirte cerca de Dios. Si de verdad es así, no dudes en compartirlas, en hacerlas llegar a todas aquellas personas que están necesitadas de la palabra de Dios, gente que necesita escuchar la palabra, gente que necesita reconfortarse, gente que necesita saber que Dios nunca nos abandona, nunca nos deja solos. Y sin más, y como cada día a las 8 de la mañana, hora de España, comenzamos con las lecturas del Santo Evangelio para hoy, jueves 16 de febrero del 2023, jueves de la sexta semana del tiempo ordinario. Comenzamos. Lectura del libro del Génesis. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: Creced, multiplicaos y llenad la tierra. Todos los animales de la tierra os temerán y os respetarán. Aves del cielo, reptiles del suelo, peces del mar, están en vuestro poder. Todo lo que vive y se mueve os servirá de alimento. Os lo entrego, lo mismo que los vegetales. Pero no comáis carne con sangre, que es su vida. Pediré cuentas de vuestra sangre y vida. Se las pediré a cualquier animal, y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si uno derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya. Porque Dios hizo al hombre a su imagen. Vosotros creced y multiplicaos, moveos por la tierra y dominadla. Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto con vosotros. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: Esta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las edades. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi pacto con la tierra. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo. El Señor, desde el cielo, se ha fijado en la tierra. El Señor, desde el cielo, se ha fijado en la tierra. Los gentiles temerán su nombre. Los reyes del mundo su gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones, el Señor, desde el cielo, se ha fijado en la tierra. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor, desde el cielo, se ha fijado en la tierra. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Lectura
Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. En las lecturas de hoy vemos cómo Jesús continúa enseñando a los apóstoles mientras andan su camino. Pero hoy Jesús quiere ir un poco más allá. Jesús sabe que está causando mucho revuelo y sensación allí por donde pasa, que la gente cree en él. Pero él quiere asegurarse de que los apóstoles no se queden en la superficie y comprendan desde la esencia quién es él, qué representa y lo que significa todo aquello que él enseña al mundo. Es por eso que hoy Jesús pregunta a los apóstoles acerca de qué es lo que dice la gente, quién cree que la gente que es él. No porque él quiera saberlo, no porque él tenga curiosidad, ni mucho menos, tampoco ni de lejos para saciar su ego, sino todo lo contrario, sino para poder dar pie a la siguiente pregunta: ¿quién creen los apóstoles que es él? Hasta este momento todo parece que se desarrolla con la normalidad aparente dentro de los hechos que se suceden. Pero es que Jesús, el que, viendo que parecen entender quién es él, les muestra todo lo que va a suceder, les muestra todo lo que tiene que pasar con él, le muestra una secuencia de hechos que tienen que pasar para que la palabra de Dios realmente se cumpla, para que el designio fijado por Dios en la figura de Jesús sea vivido por ellos y por el mundo. Y es justo en ese momento cuando Pedro se enfada con Jesús. Lo primero en que lo que cabe es detenerse en la actitud de Pedro. Pedro aparta a Jesús del grupo, lo aparta del resto de los apóstoles porque parece que quiere evitar ser escuchado por los demás o ser visto, quizá reprendiendo él a Jesús por lo que les acababa de decir. Y es justo en ese momento cuando yo creo que viene la parte más importante de la lectura de hoy. Jesús recrimina duramente a Pedro esa actitud y lo aparta a gritos, incluso llamándole Satanás, lo peor que le podía decir. ¿Y por qué? Estamos siendo testigos en las lecturas de hoy de un enfado muy poco habitual en Jesús con los apóstoles, un enfado provocado por esa falta precisamente de entendimiento de ellos sobre quién es Jesús. Las palabras de Jesús nos enseñan que cuando hablamos del Mesías, de un Mesías como él, tendemos a idealizarlo, tendemos
a creer que todo en esa persona es maravilloso, que su vida va a ser fantástica, que va a provocar un cambio en el mundo porque viene mandado por Dios, y que todo a su alrededor va a ser y será maravilloso, muy lejos de la realidad. Y eso es justamente lo que enfada a Jesús, que así están, o mejor dicho, así estamos acostumbrados a pensar o a imaginar los hombres que será un Mesías. Es por eso que Jesús compara a Pedro con los hombres. Jesús lo que nos está queriendo decir en el Evangelio de hoy es que Dios no funciona como nosotros pensamos, que no somos capaces de entender que la forma de actuar de Jesús está determinada por Dios y no entiende a creencias o suposiciones humanas, no entiende de esos patrones que nosotros queremos establecerle. Y eso es precisamente lo que Jesús nos quiere enseñar hoy. No podemos pretender ver a Jesús desde el punto de vista del Hijo de Dios ideal, con una vida maravillosa, cumpliendo con su cometido de un modo tranquilo. Eso no es el Jesús que nos está contando hoy. Eso no es el Mesías que Jesús representa. Él lo que nos está enseñando es que el Hijo de Dios, en primer lugar, no se llama a sí mismo Mesías, y esto es muy importante, ni pregona su persona ni sus acciones. Incluso él manda a los apóstoles, cuando lo reconocen como Mesías, a que se callen, que no lo digan a nadie. Él incluso se llama a sí mismo como Hijo del Hombre y pide que no se cuente todo aquello que él hace, las curaciones o los milagros que está haciendo por este camino que nos van contando, aunque realmente tiene poco éxito porque todo el mundo lo cuenta. Por otro lado, Jesús nos hace ver que incluso los apóstoles, que estaban tan seguros de quién era Él, de su misión, y que aprendían día tras día junto a Él, no eran capaces de comprender esa verdadera magnitud de su misión, a pesar de que todos siguen pensando como hombres, con las creencias de los hombres, con las imágenes que nosotros mismos nos hemos creado de un Mesías y de Dios. Y eso es lo que enfada a Jesús, que no han sido capaces de dar el paso y entender que Dios no funciona como nosotros creemos. Hoy tenemos que preguntarnos muy sinceramente quién es Dios para nosotros, qué representa Dios en nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestra rutina, porque a pesar de todo, a pesar de la solidez de nuestras creencias, de lo seguros que estamos de saber, comprender y conocer bien a Dios, lo que es y lo que significa para nosotros, de lo seguros que podemos estar de todo eso, llegado el momento, al igual que los apóstoles, seguramente seamos incapaces de ver y entender sobre todo la grandeza real de Dios y lo que es, de su obra y de la misión tan grande y tan importante que tuvo Jesús en la tierra. A pesar de lo seguros que estemos de entender y creer en Jesús, no podemos alcanzar esos límites del conocimiento en Dios, porque simplemente pensamos como hombres, y eso es precisamente lo que nos limita. Es por ello por lo que siempre decimos que solo Dios sabe
cómo y por qué hace las cosas. Solo Él sabe los motivos por los que suceden unas u otras situaciones que nosotros no somos capaces de alcanzar a entender. Solo, pasado el tiempo, al igual que le pasó a los apóstoles, pasado el tiempo logramos ver cuál era la misión que tenía que sucedieran esas cosas. Por mucho que en ese momento nos pueda doler, por mucho que sufriéramos en ese momento, o incluso nos cuestionásemos y no lo viésemos buenos o lógicos, solo pasado el tiempo lo vemos, al igual que solo pasado el tiempo Pedro es capaz de entender por qué Jesús dijo todas estas palabras y por qué debía suceder todo de esa manera y no de otra. Yo te invito a que reflexionemos, a que reflexiones en quién es Dios para nosotros y que aprendamos a entenderlo desde su propia perspectiva, desde la óptica sagrada del entendimiento de Jesús, de ese entendimiento que Jesús nos trató de hacer ver y comprender, que solo Dios sabe cómo hace las cosas, solo Él sabe cuándo y cómo deben suceder todo. Dejemos en sus manos el porvenir, confiando en que Él nunca nos va a dejar solos. Dios no descansa. Dios no deja a ninguno de nosotros, a ninguno de sus hijos desamparado. Es por ello que podemos y sobre todo debemos confiar en Él, a pesar de que en ocasiones no lo entendamos, porque simplemente somos humanos. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos mañana. Hasta mañana.